Era una de esas cenas de domingo donde todo el mundo estaba físicamente presente, pero emocionalmente en otro lugar. Mi tía Margaret había traído un pastel que nadie pidió, y la sala tenía ese olor a cera de velas que mi madre encendía cuando quería que todo pareciera más especial de lo que en realidad era. Éramos 8 personas alrededor de esa mesa, y yo era, como siempre, la que menos espacio ocupaba. No me refiero al espacio físico, me refiero a ese otro tipo de espacio, el que se nota cuando alguien habla y los demás se inclinan hacia adelante, interesados, versus cuando eres tú quien habla y hay una ligera pausa antes de que alguien cambie el tema. Mi hermano Daniel había conseguido un trabajo nuevo, algo relacionado con finanzas corporativas, y mi papá ya había mencionado por lo menos 3 veces esa semana, con un tono de voz que yo reconocía muy bien, pero que nunca había escuchado cuando hablaba de mí. Mi prima Jessica me preguntó entre una cucharada y otra de ensalada si ya había pensado en qué iba a hacer después del bachillerato. No lo preguntó con intención de herir, eso era precisamente lo que más dolía. Lo preguntó con la misma energía con que preguntaría si quería más pan, como si mi futuro fuera algo que se decide en 30 segundos mientras alguien alcanza la mantequilla. Le dije que todavía estaba explorando opciones. Ella asintió sin mucho interés y volvió a mirar su teléfono. Mi tía Margaret, sin levantar los ojos del plato, comentó algo sobre cómo las jóvenes de hoy se complicaban demasiado intentando meterse en campos que simplemente no eran para ellas. Nadie respondió. El silencio fue tan cómodo para todos los demás que casi sonó como un aplauso. Yo miré el pastel sin cortar en el centro de la mesa y pensé en el sobre que llevaba 3 días en mi mochila sin que nadie lo supiera. No lo mencioné. Lo que ellos no sabían no era impresionante, era simplemente algo que todavía no le había contado a nadie. Crecí siendo la segunda, no la segunda en posición, sino la segunda en importancia, esa diferencia que nadie admite pero que todos en la familia sienten sin decirlo en voz alta. Daniel era 3 años mayor que yo y desde que yo tenía memoria, las conversaciones en nuestra casa orbitaban alrededor de él como planetas alrededor de un sol. Sus notas, sus logros, su equipo de fútbol, su grupo de amigos, su futuro brillante. Yo existía en los márgenes de esas conversaciones. Aparecía de vez en cuando, pero siempre de pasada, como una nota al pie en un documento que nadie lee con detenimiento. En la escuela tampoco era diferente. No era que me fuera mal, era que nadie parecía notarlo cuando me iba bien. Recuerdo haber sacado un 97 en mi examen de química y mostrárselo a mi mamá, que en ese momento estaba revisando la agenda de Daniel para asegurarse de que llegara a tiempo a su práctica. Me miró, sonrió, dijo «Muy bien, mija», y siguió escribiendo. No porque no le importara, sino porque había una jerarquía invisible en nuestra casa que ella tampoco había elegido, pero que de alguna manera todos habíamos aceptado sin firmar nada. Mi amiga Sara me dijo una vez que yo no parecía el tipo de persona que se estresaba por los estudios. Lo dijo como un cumplido. Yo no supe cómo explicarle que ese desapego que ella veía desde afuera no era calma, sino el resultado de años aprendiendo a no mostrar cuánto me importaba algo. Porque mostrarlo y no ser reconocida dolía más que simplemente callar. Empecé a guardar mis cosas. Mis cuadernos estaban llenos de notas que nadie pedía ver. Mis búsquedas en Internet eran sobre temas que nadie a mi alrededor habría comprendido. Y había algo que estaba comenzando a construir en silencio que todavía no tenía nombre, pero que sentía que era mío de una forma en que pocas cosas lo habían sido antes, aunque todavía no sabía a dónde me iba a llevar. El verano antes de mi último año de bachillerato fue el verano en que los comentarios se volvieron más frecuentes. No sé si fue porque ya era más evidente que estaba considerando universidades serias
o simplemente porque yo ya tenía la edad suficiente para que los adultos dejaran de filtrar lo que decían delante de mí. Mi tía Emma vino a visitarnos en julio, la que vive en el norte, y que siempre llega con opiniones que nadie pidió, pero que reparte con la generosidad de quien cree estar haciendo un favor enorme. Fue durante una tarde en el patio, con limonada en la mano y el calor pegando desde arriba, cuando mencioné casi sin querer que había estado investigando programas universitarios en ciencias. Hubo una pausa corta. Mi tía Emma me miró por encima de su vaso y dijo, con una sonrisa que pretendía ser amable: «Las chicas no necesitan ese tipo de títulos para ser felices, ¿sabes? La vida tiene formas más simples». Mi mamá no dijo nada. Mi papá estaba dentro. Yo miré el suelo unos segundos y luego volví la vista hacia el jardín como si no hubiera escuchado. Pero lo había escuchado. Lo guardé junto a todos los otros comentarios que había ido acumulando desde que tenía 12 años, cuando un profesor de matemáticas le dijo a mi madre que yo hacía bien los ejercicios, pero no tenía el tipo de mente analítica que se necesita para ir más lejos. Cuando tenía 14, un familiar preguntó si Daniel y yo íbamos a ir a la misma universidad. Mi papá respondió que Daniel sí, y sobre mí dijo: «Ya veremos». No con dureza, con esa indiferencia tranquila que es, en muchos sentidos, más difícil de olvidar que la crueldad directa. Esos momentos no eran traumas, eran pequeñas instrucciones que el mundo me daba sobre el tamaño que se suponía que debía tener. Y yo había estado siguiendo esas instrucciones por mucho tiempo, hasta que en algún punto, sin que nadie lo notara, decidí dejar de hacerlo. Fue en septiembre cuando Daniel anunció en la cena que había sacado 1200 en su SAT. Lo dijo con esa mezcla de modestia calculada y satisfacción genuina que él tenía para casi todo. Mi papá lo felicitó. Mi mamá dijo que eso era más que suficiente para las universidades que él tenía en mente. Mi tía Margaret, que estaba de visita otra vez, comentó que los SAT eran una formalidad de todas formas y que lo importante era la personalidad y las ganas. Nadie me preguntó mi puntaje. En ese momento yo todavía no lo tenía, porque había decidido presentarlo en noviembre en lugar de octubre como la mayoría de mis compañeros. Tampoco mencioné que llevaba 4 meses estudiando para ese examen, no con los cuadernillos de preparación que venden en las librerías, sino con algo más silencioso y más obsesivo que todo eso. Me había creado un sistema propio. Compraba cuadernos en la papelería del barrio, los que tenían hojas cuadriculadas, y los llenaba con los errores que yo misma catalogaba y analizaba noche tras noche. Tenía una carpeta en mi computadora que llamé simplemente Notas, porque si alguien la abría no encontraría nada que pareciera importante desde afuera. Dentro había más de 300 páginas de práctica organizada por tipo de error, por materia, por frecuencia de aparición. Nadie en mi casa sabía que yo hacía eso. Nadie me lo había pedido ni sugerido. Era algo que había construido sola, a las 11 de la noche, cuando todos dormían, con la luz de la pantalla y el silencio de la casa como únicos testigos. No lo hacía para demostrarle algo a nadie, o al menos eso me decía a mí misma. Lo que sí sabía era que en esa soledad nocturna, en ese trabajo silencioso, había algo que se sentía más honesto que cualquier conversación que hubiéramos tenido en esa mesa del comedor. Y había algo más que estaba preparando en paralelo, algo que todavía no era el momento de mencionar. El silencio de las madrugadas tiene una textura que no sé cómo describir con precisión. Es diferente al silencio del mediodía o al de las tardes. Es más denso, más honesto, como si el mundo entero hubiera bajado la guardia y solo quedara lo esencial. Cuando estudiaba de noche, con la casa completamente quieta, sentía que por fin era la única versión de mí misma que existía, sin el peso de las comparaciones ni la presencia de nadie que necesitara que yo fuera menos de lo que era. Me levantaba a las 5 de la mañana, incluso los fines de semana, no con una alarma que pudiera despertar a alguien más, sino con ese instinto que el cuerpo desarrolla cuando hay algo que de verdad quiere alcanzar.
Hacía café solo en la cocina a oscuras, con cuidado de no hacer ruido, y me sentaba en la mesa pequeña del rincón, esa que nadie usaba porque daba a la ventana que olía a humedad cuando llovía. Tenía mis cuadernos, mis hojas impresas, y esa sensación física de que cada hora que pasaba así era una hora que me pertenecía completamente. En la escuela yo era invisible de una manera que ya no me dolía como antes. Mis profesores me conocían, pero no me buscaban. Respondía bien cuando me preguntaban, pero no era de las que levantaban la mano primero ni llamaban la atención de ninguna manera. Mi amiga Amanda me decía que me guardaba demasiado, que si participara más la gente me conocería mejor. Yo le sonreía y no le decía que eso era exactamente lo que no quería. No en ese momento. Había empezado a entender que hay dos tipos de reconocimiento: el que construyes para los demás y el que construyes para ti misma. Yo llevaba meses invirtiendo en el segundo, y aunque todavía no sabía hacia dónde iba a llevarme, tenía la sensación, tranquila pero absolutamente firme, de que algo importante estaba cambiando. Lo que no anticipé fue lo que pasaría cuando alguien tomara una decisión sobre mi futuro sin molestarse en preguntarme primero. Empecé a llenar solicitudes de admisión en octubre, y lo hice completamente sola. No porque no hubiera nadie que pudiera ayudarme, sino porque me había acostumbrado tanto al silencio que hablar de algo tan importante en voz alta se sentía extraño, como abrir una ventana en pleno invierno sin saber qué hay afuera. Investigaba universidades de noche, con pestañas abiertas que cerraba rápido antes de que alguien pudiera verlas de pasada. Había algo casi clandestino en ese proceso, algo que al principio me parecía solitario, pero que con el tiempo empecé a sentir como una forma de protegerme a mí misma. Si nadie sabía lo que intentaba, nadie podía opinar si debía intentarlo o no. Mi prima Jessica me había preguntado alguna vez si había considerado la universidad comunitaria del condado. Lo dijo con buena intención, con esa familiaridad que tienen las personas que te conocen desde pequeña y que siguen viéndote con los ojos de cuando tenías 12 años. Le dije que sí, que lo tenía en cuenta. No le dije que también tenía en cuenta otras cosas, cosas que no cabían en la idea que ella tenía de mí. El proceso de aplicación era más largo y más exigente de lo que había imaginado, no por las preguntas en sí, sino por la cantidad de veces que tuve que leer mis propias respuestas y preguntarme si sonaban como yo realmente era o como quien intentaba parecer. Los ensayos eran lo que más tiempo me llevaba. Me sentaba frente a la pantalla y escribía durante horas. Borraba casi todo, volvía a empezar desde el principio. No intentaba impresionar a nadie, solo intentaba ser honesta de una manera en que raramente lo era en conversaciones reales. Cada solicitud se sentía como una carta enviada a una versión del futuro que todavía no sabía si existía, y en algún rincón de ese proceso, sin anunciarlo ni pensarlo mucho, había incluido una universidad que nadie en mi familia habría esperado jamás. Los resultados del SAT llegaron un martes por la mañana, en un correo que decidí no abrir hasta la tarde. No porque tuviera miedo exactamente, sino porque había aprendido a no abrir cosas importantes con demasiada prisa. Fui a la biblioteca de la escuela durante el almuerzo, donde había una fila de computadoras al fondo que casi nadie usaba a esa hora. Me senté en la última, la que estaba junto a la pared con la pintura descascarada, y abrí el portal de resultados con calma. El número apareció en la pantalla, y lo miré durante un buen rato sin moverme. 1580. Me quedé con eso un momento, solo yo y ese número, y el zumbido suave del aire acondicionado de la biblioteca y el sonido lejano de alguien pasando páginas 2 filas más adelante. No hubo celebración, no hubo mensaje inmediato a nadie. Cerré la pestaña y volví a la clase de las 2 como si no hubiera pasado absolutamente nada. Esa noche en la cena, mi papá mencionó otra vez el puntaje de Daniel, 1200, porque estaban revisando qué universidades encajaban con ese perfil y cuáles eran opciones realistas para él.
Dijo que era más que suficiente para lo que Daniel quería hacer. Yo corté el pollo en el plato y no dije nada. Mi mamá me miró un segundo, como si esperara que yo aportara algo a la conversación, pero yo solo tomé un sorbo de agua y miré hacia la ventana con calma. Guardé el resultado del SAT en una carpeta física que tenía en el cajón de mi escritorio, debajo de otros papeles que no importaban. No era que quisiera ocultarlo indefinidamente, era que ese número me pertenecía a mí antes de pertenecer a cualquier conversación. Había algo en guardarlo, en dejarlo quieto en ese cajón que se sentía como preservar algo intacto antes de que el mundo pudiera opinar sobre él. Y había otro sobre que pronto llegaría, uno que cambiaría el eje de casi todo lo que yo pensaba que entendía sobre mi propia historia. Los meses de noviembre y diciembre los recuerdo en fragmentos aislados, la luz amarilla del escritorio a las 2 de la madrugada, el ruido del calefactor viejo del cuarto, el olor a café que se enfriaba siempre antes de que pudiera terminarlo. Enviaba cada solicitud y luego cerraba la pestaña como si ese acto de cerrar fuera también una forma de contener la ansiedad que venía pegada al proceso. Había aprendido a convivir con la espera de una manera que sorprendería a cualquiera que me conociera bien. Cuando mis compañeras hablaban de sus aplicaciones en los pasillos, de qué universidades eran realistas y cuáles eran de sueño pero imposibles, yo escuchaba sin participar demasiado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque mis respuestas habrían generado preguntas que todavía no estaba lista para responder. Había un correo que llegó a finales de diciembre y que no abrí durante 4 días completos. Estaba en mi bandeja de entrada, con el nombre de una institución en el asunto, y cada vez que lo veía me detenía un segundo y seguía haciendo otra cosa, como quien rodea algo sin atreverse a tocarlo todavía. Mi amiga Amanda me preguntó una noche, mientras estudiábamos juntas en su cuarto, con música de fondo y las ventanas empañadas del frío, si estaba nerviosa por las respuestas de las universidades. Le dije que no, que estaba bien. Ella me creyó porque yo lo dije con calma, pero la verdad era bastante más complicada que eso. No era nerviosismo exactamente, era algo más parecido al momento justo antes de abrir algo que sabes que va a cambiar algo, ese instante en que todavía puedes existir en la versión del mundo donde el resultado aún no es real. Cuando finalmente abrí ese correo, en una mañana de miércoles antes de que todos en casa despertaran, me quedé sentada en el frío de la cocina por un tiempo que no supe medir. No grité, no desperté a nadie. Me hice otro café y me quedé mirando el jardín oscuro por la ventana, pensando en algo que mi tía Emma había dicho ese verano y en lo completamente lejos que ya estaba de creerle. Stanford llegó a mi vida en papel y en pantalla el mismo día, aunque de formas distintas entre sí. El correo electrónico llegó primero, pero el sobre físico llegó esa tarde, grueso y con un membrete que yo reconocí desde el buzón sin haberlo abierto todavía. Lo metí en mi mochila y lo llevé a la escuela al día siguiente sin contárselo a nadie. No porque quisiera crear suspenso ni efecto, sino porque todavía no sabía cómo existir bien con esa información, cómo sostenerla sin que cambiara algo en mí antes de que estuviera lista. Era como cargar algo frágil. Si lo mostrabas demasiado rápido, si lo exponías antes de que tuvieras tiempo de sostenerlo tú sola, corría el riesgo de convertirse en algo que pertenecía a la opinión de otros antes de haber podido ser tuyo completamente. Lo abrí en el baño de la escuela, en el cubículo del fondo, con la mochila en el piso y las voces de otras chicas entrando y saliendo. Leí la carta 2 veces, la doblé con cuidado, la volví a meter en el sobre y guardé el sobre en el bolsillo interior de la mochila. En la clase siguiente, mi profesora preguntó si alguien tenía novedades de universidades. 3 compañeras levantaron la mano. Yo no levanté la mía. Después de clase, Sara me alcanzó en el pasillo y me dijo que ella había recibido una respuesta de su primera opción, que no había quedado y que estaba bien, que seguiría adelante. Yo la escuché. Le pregunté cómo se sentía y caminamos juntas hasta el estacionamiento sin hablar de otra cosa. No le conté nada, no porque no confiara en ella, sino porque en ese momento la historia todavía no estaba completa y yo necesitaba sostenerla un poco más antes de soltarla al mundo.
Había otras respuestas que todavía esperaba, y había algo más que venía junto con la de Stanford, algo que no aparecía en esa carta, pero que llegó días después en otro correo que tampoco abrí de inmediato. La carta sobre la beca llegó por separado, una semana después de la admisión. Era de la Oficina de Ayuda Financiera y usaba ese lenguaje formal y denso que hace que uno tenga que leer 2 veces para asegurarse de que entendió correctamente. Leí el número. $125,000. Renovable. Para 4 años completos. Me quedé mirando la hoja en mi cuarto esa noche con la sensación extraña de que no coincidía con ningún guión que yo hubiera imaginado para mi propia historia. No porque no lo creyera, sino porque había pasado tanto tiempo asumiendo que mi historia no iba en esa dirección, que verlo escrito en papel oficial producía una especie de vértigo tranquilo, como cuando ves tu nombre en un lugar donde no esperabas encontrarlo. Lo guardé junto con el sobre de Stanford en el cajón del escritorio, debajo de mis cuadernos de práctica del SAT, que ya no necesitaba, pero que tampoco había tirado porque se sentían como evidencia silenciosa de algo que solo yo había presenciado. En casa la dinámica seguía siendo exactamente igual que siempre. Mi papá había empezado a hablar de la universidad que Daniel estaba considerando, y había conversaciones sobre costos, logística, fechas de visita y planes de mudanza. Yo participaba en esas conversaciones cuando era necesario, respondía cuando me preguntaban, preguntaba cuando tenía sentido. Nadie me preguntó en qué estaba yo. Creo que asumían que mi proceso era más simple, más corto, más predecible que el de él. Había algo casi irónico en esa suposición, pero no del tipo que produce risa, sino del tipo que produce esa quietud interna cuando te das cuenta de que la historia que otros tienen de ti y la historia que tú estás viviendo llevan tiempo siendo mundos completamente distintos. El conflicto que yo sentía no era contra ellos, era dentro de mí. Era esa tensión entre el impulso de decirlo todo de una vez y la necesidad de esperar a que el momento fuera el correcto. Y el momento correcto, aprendí poco a poco, no siempre llega cuando uno lo planea. Febrero llegó con más correos. Yo había desarrollado el hábito de revisar mi bandeja de entrada por la mañana antes de levantarme de la cama, con la pantalla en el brillo más bajo posible para no despertar completamente antes de tiempo. La respuesta del MIT llegó un jueves, en ese tono institucional frío que tienen los correos que cambian la vida sin pedirte permiso, sin dramatismo, sin adornos, solo una cadena de palabras que decían lo que decían con total indiferencia hacia lo que yo pudiera estar sintiendo al leerlas. Lo leí, cerré el teléfono, lo puse boca abajo sobre la almohada y me quedé mirando el techo durante 10 minutos con los brazos cruzados sobre el pecho. Había algo en ese momento que no sabía cómo nombrar. No era euforia, era algo más parecido a la sensación de que una pieza encajó en un lugar donde siempre debió haber estado, callada y sin hacer ruido. Fui a clases ese día como cualquier otro jueves. Compartí el almuerzo con Amanda y Sara. Escuché la conversación sobre el partido del viernes y asenté con la cabeza en los momentos correctos. Nadie notó nada diferente en mí, y yo no hice nada para que lo notaran. Había un patrón que ya reconocía claramente en mí misma. Entre más importante era algo, más tranquila me ponía por fuera. Era una forma de protegerme que había construido sin darme cuenta durante años. Días después llegó una segunda notificación de ayuda financiera, esta vez con un número diferente al primero. $180,000. Beca por méritos académicos. Esta vez sí que me tuve que sentar. Estaba en la cocina cuando abrí ese correo, de pie junto a la estufa, y tuve que poner el teléfono en la encimera y apoyarme un momento contra el borde. No porque estuviera abrumada de una manera mala, sino porque el mundo que ese número representaba era tan distinto al mundo de las cenas del domingo que por un instante me costó contener los dos al mismo tiempo dentro de mí. Guardé ese correo en una carpeta sin nombre especial, sin marcarlo, sin destacarlo, y seguí haciendo el desayuno como si nada hubiera pasado. Hubo una tarde en febrero en que casi lo dije todo. Mi familia había organizado una pequeña reunión en casa para celebrar que Daniel había recibido su aceptación en la universidad estatal,
una que todos esperaban y que llegó exactamente como nadie dudó que llegaría. Mi mamá había comprado una torta de chocolate. Mi papá tenía esa sonrisa amplia que yo reconocía bien. Mi tía Margaret estaba ahí sentada en el sofá, y mi tía Emma se había conectado por videollamada desde su ciudad y felicitó a Daniel durante casi 10 minutos seguidos, con una energía que yo no le había visto antes. Yo estaba sentada junto a mi prima Jessica comiendo un trozo de torta y observando todo desde ese lugar silencioso que siempre ocupaba en las reuniones familiares. Fue entonces cuando mi tía Emma, todavía en la pantalla del teléfono de mi mamá, me vio entre las personas y dijo: «¿Y tú, mija? ¿Ya decidiste lo que vas a hacer?». Hubo un silencio breve. Mi papá respondió antes de que yo pudiera abrir la boca: «Ella todavía está viendo opciones. Probablemente algo local por aquí». No lo dijo con crueldad ni con mala intención, lo dijo con la naturalidad absoluta de quien está completamente seguro de lo que dice. Mi mamá asintió levemente. Mi tía Emma dijo: «Ah, qué bien», y siguió hablando de otra cosa sin pausar. Yo tomé otro bocado de torta. Tenía en mi teléfono, en ese momento exacto, 3 cartas de admisión guardadas en el correo y 2 notificaciones de becas cuyos números sumados representaban más dinero del que nadie en esa sala podría imaginar que alguien le ofrecería a mí. Y no dije nada, no por orgullo ni por estrategia calculada, sino porque me di cuenta de que no necesitaba que creyeran en mi historia para que mi historia fuera completamente real. Eso lo sentí en el pecho de una forma tranquila y absolutamente nueva. No era rabia, era algo más parecido a separación, suave pero definitiva. Yale llegó en marzo. Princeton llegó 4 días después. No lo planeé en ese orden, no fue algo que anticipé así. Simplemente sucedió en ese ritmo que tiene la vida cuando ha decidido moverse con más velocidad de la que tú llevas. Cada correo lo guardé en la misma carpeta silenciosa. Cada sobre físico que llegó al buzón lo recibí yo antes de que alguien más pudiera verlo. No porque fuera un secreto que pensara guardar para siempre, sino porque todavía sentía que necesitaba tiempo para que fuera completamente mío, antes de convertirse en algo que otros pudieran tocar, opinar o reclamar como parte de su propio relato. La notificación de Johns Hopkins llegó semanas después, acompañada de una beca adicional de $95,000, renovable, orientada a estudios de posgrado, que en ese momento me produjo una sensación que no supe procesar de inmediato. No porque no lo esperara exactamente, sino porque empezaba a perder la noción de la distancia entre el mundo en que había crecido, el de los comentarios de las cenas del domingo y las suposiciones tranquilas sobre lo que yo era capaz de hacer, y el mundo al que estos papeles me estaban invitando sin ninguna condición. Mi amiga Sarah me preguntó un día en el pasillo si yo tenía miedo de no quedar en ninguna universidad buena. Lo preguntó con genuina preocupación, con esa ternura que tienen las personas que te quieren, pero que te conocen solo hasta cierto punto de tu historia. Le dije que estaba bien, que ya vería cómo resultaba todo. Ella me apretó el brazo con fuerza y me dijo que seguro encontraría algo que encajara. Yo le agradecí con sinceridad y no dije nada más. Había algo en ese silencio que ya no dolía como antes. Era diferente al silencio de las cenas del domingo. Este silencio era mío, lo había elegido deliberadamente, y aunque todavía faltaba un momento concreto para que todo saliera a la superficie, yo ya sabía que cuando llegara no iba a necesitar explicar nada con urgencia ni con ruido. El momento llegó en abril, y no fue exactamente como lo había imaginado, aunque honestamente nunca me había sentado a imaginar cómo sería. Estábamos en otra cena familiar, más pequeña esta vez, solo nosotros 4 y mi tía Margaret, que había venido durante el fin de semana. Daniel estaba hablando de sus planes para el otoño, el apartamento que pensaba buscar, la ciudad que le gustaba, los amigos que esperaba hacer. Mi tía Margaret, en algún punto de la conversación, me miró y dijo con esa voz suave que ella tenía para las cosas que en realidad no eran suaves: «Oye, tú todavía no sabes a dónde vas, ¿verdad?
¿Estás considerando quizás trabajar un año antes de decidir? No fue cruel, fue peor que cruel. Fue distraída, como si mi futuro fuera algo que se podía mencionar entre 2 sorbos de agua y olvidar con el siguiente bocado. Mi mamá me miró, mi papá bajó los ojos al plato, y yo, sin planearlo, sin haberlo ensayado ni una sola vez en ningún espejo, empujé la silla hacia atrás, fui a mi cuarto y volví con la carpeta beige. No era dramática, ni gruesa, ni llamativa. Era exactamente igual a las que venden en cualquier papelería. La puse sobre la mesa, la abrí despacio y saqué los papeles uno por uno, sin decir absolutamente nada. Stanford, MIT, Yale, Princeton, Johns Hopkins. Las cartas de becas con los números impresos, los membretes oficiales, los puse sobre esa mesa de madera donde tantas veces me habían preguntado si quería más pan antes de preguntarme qué pensaba yo de algo. No grité, no lloré, no hice ningún discurso ni dije ninguna frase que sonara preparada. Solo los dejé ahí y me senté de nuevo con las manos en el regazo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que yo había conocido en esa casa. Mi tía Margaret dejó su vaso en la mesa muy despacio. Mi papá levantó la vista y la sostuvo en los papeles. Mi mamá llevó la mano a la boca, y yo simplemente esperé, quieta, sin necesitar que nadie dijera nada todavía. Los días que siguieron a esa noche tuvieron una textura diferente a todos los que los habían precedido. No hubo una gran conversación ni un momento de reconciliación cinematográfica donde todos se abrazaron y dijeron que lo sentían profundamente. La vida familiar siguió siendo la vida familiar, con sus rutinas y sus silencios y sus cenas del domingo con pastel que nadie pidió. Pero algo había cambiado de lugar de manera permanente, y todos en esa casa lo sabíamos, aunque nadie lo nombrara directamente. Mi papá empezó a hacerme preguntas diferentes. No muchas y no siempre bien formuladas, pero eran preguntas reales, sobre los programas, sobre los plazos, sobre lo que yo quería estudiar exactamente. Mi mamá me preguntó si necesitaba ayuda con algo, sin especificar qué tipo de ayuda, como si todavía estuviera aprendiendo cuál era el rol que le correspondía en esta nueva versión de la historia que yo estaba contando. Yo respondía con paciencia, sin resentimiento acumulado, no porque hubiera tomado la decisión formal y solemne de perdonar, sino porque la rabia que en otro momento habría sentido simplemente no estaba ahí. Lo que sentía era algo más parecido a la distancia, no la distancia fría y dura, la distancia que te permite ver algo con claridad porque ya no estás completamente adentro de ello. Fui a varias visitas de campus sola, con mi mochila y mis notas y ese hábito que tenía de observar los lugares en silencio antes de sacar cualquier conclusión. Caminé por cuadrangulares de universidades que meses antes solo habían existido como pestañas abiertas en mi navegador a las 11 de la noche, y los toqué con los dedos, las paredes, los prados, los edificios viejos, y sentí algo que no sé exactamente si llamar orgullo, era más íntimo que eso, era reconocimiento. No el reconocimiento que pasamos años buscando en los demás, sino el que llega cuando finalmente te ves a ti misma con los ojos correctos, sin filtros ni expectativas ajenas. Eso ya nadie me lo podía quitar. Hubo una tarde, mucho tiempo después, en que recibí una carta que no esperaba. Era de una sociedad académica de honor que reconocía excelencia universitaria y que me nombraba miembro de Phi Beta Kappa. La carta llegó a un apartamento que yo ya pagaba sola, en una ciudad completamente diferente, con una vida que se sentía irreconociblemente mía en el mejor sentido posible de esa palabra. La puse en la mesa del comedor pequeño que había comprado en una tienda de segunda mano junto a la ventana, junto a otras cartas que habían llegado ese mismo mes, sobre el programa doctoral completamente financiado que había aceptado en una universidad que yo ni siquiera habría sabido pronunciar bien cuando tenía 16 años sentada en esa mesa de las cenas del domingo. No llamé a mi familia para contarlo. No lo publiqué en ningún lado. Lo guardé, como había guardado tantas otras cosas durante tanto tiempo, con esa costumbre silenciosa que nunca desapareció del todo, aunque ya no venía del mismo lugar que antes. Esa noche pensé en Jessica, preguntándome sobre mi futuro entre cucharadas de ensalada.
Pensé en mi tía Emma diciendo que las chicas no necesitaban complicarse tanto la vida. Pensé en mi papá respondiendo, ya veremos, cuando alguien preguntó por mí en aquella cena. No los pensé con rencor ni con la satisfacción de quien quiere demostrar algo. Los pensé con esa ternura extraña que uno siente por los capítulos de su historia que ya cerraron definitivamente. Eran personas reales, con sus propias limitaciones, sus propias historias, sus propios miedos sobre lo que era posible para alguien como yo. Lo que ninguno de ellos sabía era que sus dudas nunca habían tenido el peso que yo pensé que tenían en algún momento. Las había cargado durante años, pero resultaron ser mucho más ligeras de lo que parecían en cuanto aprendí a soltarlas. Me hice un té esa noche, apagué la luz del comedor y me quedé sentada un rato en el silencio completo de un apartamento que era enteramente mío. No pensé en victorias. No hice ninguna cuenta de lo que había logrado ni de lo que me habían negado. Solo me quedé ahí, quieta, con la extraña y completísima sensación de que finalmente era exactamente donde siempre debía haber estado.